Bueno, el siguiente es un tutorial utilizando ciertos elementos de introducción a C++, eh, que les van a ayudar a desarrollar lo que es la programación del laboratorio 1, que corresponde a números racionales. Aquí están mis contactos: Michael Guzmán Alán, mikeguzman@gmail.com, el LinkedIn y el GitHub por si tienen alguna consulta. Ok, el siguiente es un tutorial para entender algunos de los temas y cómo realizar el primer laboratorio del curso de programación 1. Me voy a guiar en el repositorio de Git que está en mi cuenta Git y que ya todos lo tienen como parte del curso. Ok, ¿cuál es el objetivo de este tutorial? Desarrollar un ejemplo similar al laboratorio. Para eso vamos a ir a la introducción del tema. Entonces lo primero que vamos a ir es al tutorial de clase relacional. El objetivo de este tutorial es desarrollar el siguiente problema. Básicamente tenemos un conjunto básico de operaciones sobre fracciones, específicamente la suma en este tutorial. Una fracción representa un número racional de la forma A, en donde A es el numerador y B es el denominador. Ambos son números enteros y el valor de B siempre debe ser diferente de cero. Esas son las condiciones para que vayan viendo. Detalles. La fracción debe mantenerse en su forma más simple. Eso quiere decir que hay que simplificar toda fracción. Para simplificar la fracción hay que hacerlo con el cálculo del máximo común divisor. Ahora vamos a ver cuáles técnicas podemos utilizar. Aquí viene un poco de cómo se calcula el máximo común divisor. Y la sumatoria de esas operaciones deben hacerse basadas en este típico caso de matemáticas. Hay algunas preguntas generadoras similares al laboratorio. Voy a irme al desarrollo como tal. Lo primero que tienen que hacer es revisar todos los documentos que tengo acá en el contenido del curso. Todos estos documentos son muy, muy importantes para que ustedes puedan entender cada una de las partes del primer laboratorio. Este, si no leen esto primero, probablemente no vayan a entender lo que vayamos a desarrollar. Ok. Partiendo de eso, hay unas herramientas que vamos a utilizar. Si ustedes se van al manual de referencia, en la opción de este, herramientas importantes, van a encontrar unas herramientas aquí interesantes que ya tengo para que les puedan servir para todo este curso. Una de estas es este navegador con el cual podemos hacer operaciones matemáticas y en el futuro tienen que verificar. Ok, vamos a definir una operación de prueba. Por ejemplo, ustedes pueden poner 20 sobre 10 más 20 sobre 8 más 10 sobre 4. 20 sobre 8 más 10 sobre 4. Aquí tengo que hacer esta corrección. Ajá. Y el resultado es 5 sobre 1. No se ve el 1 porque usualmente no se pone, pero es 5 sobre 1. Entonces, ese es el resultado que verificamos con este sistema en línea. Ahora, partiendo de ahí ya tenemos una operación prueba, una operación de prueba que podemos utilizar para desarrollar el laboratorio y para probarlo. Ok, ya tenemos esto. ¿Qué sigue? Sigue lo que es diseñar nuestro diagrama de UML para poder eh, desarrollar nuestra aplicación. Siempre tenemos que diseñar antes de empezar a desarrollar qué es lo que queremos. ¿Ok? Yo hice aquí, utilizando Lucidchart como herramienta, hice ya un diagrama de clases que ahora vamos a tocar un poco.
el cual nos explica un poco qué es lo que vamos a desarrollar en este proyecto. ¿Ok? Este es un diagrama de clases. ¿Qué es un diagrama de clases? Muy bien, lo primero que tienen que hacer es haberse leído lo que es el UML, específicamente en la parte de diseño de clases, ¿verdad? Que está aquí abajo, en donde podemos entender qué es y cómo se diseña un diagrama de UML. Aspectos importantes. Bueno, básicamente son tres rectángulos que están unidos, separados de esta forma. La parte de arriba está definida para el nombre de la clase, luego seguirían los atributos, que los atributos tienen un tipo de acceso de visibilidad, lo mismo que las operaciones que irían en el tercer espacio. Tenemos la visibilidad, la cual es muy importante para poder determinar qué tan visibles son los elementos dentro del, dentro de las propiedades y dentro de las operaciones. Tenemos algunos tipos de visibilidad, como las públicas, las protegidas, el tipo de package y tenemos las privadas. Entre más privado sea, menos accesible es por otras partes del sistema nuestra clase, y entre más público sea, más accesible es estas eh, propiedades y operaciones para el sistema. Ok, entonces nos vamos al diseño y aquí vamos viendo un poco esto en detalle. Ok, y algunas de estas relaciones las pueden ver en la lista de relaciones que tenemos en la clase. Es importante, si nos vemos, de que hay cierto tipo de relaciones acá, relaciones de asociación, relaciones de dependencia. Toda esta información la pueden encontrar en la parte de UML. Aquí le indican cómo lograr las asociaciones, la dependencia, las agregaciones, la composición y la herencia. Vamos a irlo viendo durante el curso, pero para estar más claros, por favor váyanse al sitio de donde está el curso en el repositorio y lo verifican. Hay otro caso aquí importante, es que quiero que vean desde ya lo que es la segmentación de archivos. Tenemos dos archivos para una misma clase, un .h y un .cpp, como pueden ver acá. Entonces, el .h significa que es un archivo de tipo template y el .cpp es la implementación de ese archivo. Muy bien, ya vimos lo que era la parte de diseño como tal. Esto de dos archivos también lo pueden ver acá en la parte de clases y objetos, en la sección que corresponde a la separación de clases para utilizarlos. Tenemos dos archivos, un header, que habitualmente es donde se pone la plantilla de una clase, la cual vamos a implementar. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Y de ahí no, los otros elementos son propios de lo que es la orientación a objetos. Darles un ejemplo, bueno, estos elementos de aquí, de la plantilla template, corresponden a los constructores, y estos que están acá son los métodos que van a pertenecer, métodos o operaciones que pertenecen a la clase. Algo importante a notar acá son los tipos de visibilidad. Por ejemplo, estos de acá son privados por el símbolo y estos de acá son públicos por el símbolo. ¿Ok? Entonces son puntos que tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar. Particularmente este método, luego vamos a ver por qué es privado. Luego hay otros importantes métodos como los get y set. ¿Qué son los get y set? Bueno, también pueden irse a la documentación para ver qué son los get y set en detalle. Pero en palabras simples son, como vemos acá, estas propiedades son privadas y son propiedades parte de la clase objeto, que en este caso es racional. Y los get y set lo que nos permiten es accesar estos métodos o estas propiedades a través de los métodos get y set, en donde get obtenemos y set seteamos o asignamos un valor a esas propiedades. Entonces get y set son súper importantes porque nos van a permitir tener acceso a estas propiedades que son de tipo privado. Finalmente tenemos lo que es el main.
El main es la clase principal de nuestra aplicación. Muy bien. Una vez que tenemos definido el diseño, ya podemos empezar a considerar lo que es la programación. Antes de programar tenemos que hacernos unos análisis. Entonces devolvámonos al tutorial de acá. Una vez que tenemos el diseño, tenemos que preguntarnos, ok, ¿qué es lo que va a hacer cada uno de los métodos que vamos a desarrollar? Yo identifiqué 3 métodos. Estos 3 métodos son simplificar fracción, sumar fracción, obtener string como principales y luego y públicos. Y uno más, perdón, identifiqué 4, es calcular el máximo común divisor. ¿Ok? Entonces, partiendo de los nombres de cada uno de los métodos, vamos a ir a ver cómo hago yo el análisis del algoritmo que hay que desarrollar para hacer la funcionalidad de la implementación de cada una de los métodos o funciones. Por ejemplo, simplificar fracción. ¿Qué es simplificar fracción? Bueno, ya vimos arriba más o menos cuál es el objetivo de simplificar fracción, que forma parte del conjunto de operaciones que hay que hacer para sumar las fracciones. Ahora, ¿cómo simplificamos la fracción? Bueno, yo les puse aquí un link que detalla matemáticamente qué es lo que ocurre en la sumatoria de fracciones. Pero algo interesante que quiero que vean aquí, en la parte inferior, perdón, acá, son los métodos para simplificar fracciones. Como ven, hay 3 posibles métodos de simplificar fracciones. Voy a ir de abajo para arriba. Divisiones sucesivas, eliminación de factores comunes y máximo común divisor. Como ven, el máximo común divisor es el método que vamos a utilizar. Entonces, lo que yo les recomiendo es que analicen y revisen cuáles son las consideraciones que tienen que tenerse para determinar el máximo común divisor en una operación. Listo. Eso es lo primero. Entonces, cuando tengamos eso claro, nosotros ya podemos empezar a desarrollar nuestra lógica para el algoritmo de simplificar fracción. Como yo ya lo tengo desarrollado, yo definí aspectos muy importantes. Bueno, que va a ser de tipo void, o sea, va a ser una función que no va a retornar nada, pero va a ser algo dentro de esa función. También estoy definiendo que le va a entrar un parámetro que es casualmente el objeto de tipo racional, cuyo nombre le puse fracción. Ahora, aquí hay algo importante que quiero que noten. Hay un ampersand antes del nombre del objeto que le estoy definiendo a la propiedad. Esto tiene una particularidad. Como ven, esta función no retorna nada. Sin embargo, tiene un ampersand. Si nos vamos a la documentación que está en el sitio de el curso y nos vamos a funciones, en la parte específica de funciones con referencia por parámetro, van a notar cómo funciona este tipo de funciones. Básicamente lo que hace es, aunque son void, al tener un parámetro que pasa por medio de referencia, significa que lo que ocurra dentro de esta función y cuyo resultado va a estar asociado al parámetro que se ha pasado por referencia. Eso quiere decir que si el parámetro se le pasó la referencia a un objeto, ese valor de ese objeto, si cambia dentro de la función, va a cambiar también en la referencia. Entonces, si nos devolvemos acá, si por ejemplo en la fracción entra un número 1 sobre 3 y hay un cambio de ese valor dentro de este método void, pues obviamente va a cambiar también el objeto fracción, ya que está asociado por referencia gracias al ampersand. Pueden ir a esa información para tener más detalles. Aquí también hay otra referencia a un tema también de qué son parámetros por valor y por referencia, por si quieren verificar más. Calcular el máximo común divisor. Este es el primer método que hay que hacer. Este método tiene algo particular que vamos a ver ahora más adelante, que es la recursividad, que es llamarse una función a sí mismo para obtener un resultado. Tiene el símbolo mod, que también si lo pueden verificar lo que es el módulo, es algo importante. Ahora lo vemos en detalle, pero el objetivo de este símbolo
es básicamente es un operador aritmético para obtener el residuo de una división. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Suma y resta de fracciones. Bueno, aquí hay otro link para ver cómo se hace la suma y resta de fracciones. Entonces ustedes eso lo ponen en código, que luego posteriormente vamos a utilizar para completar nuestra operación dentro del método. También tenemos el obtener string, que vamos a hablarlo cuando ya lo implementemos, pero en palabras simples lo que va a hacer esto es retornarnos una variable con el contenido vamos a decir, del objeto en un momento determinado. Ahora lo corremos para que verifiquemos esto. Ok, nos devolvemos al diseño. Eso significa que tenemos diseñado nuestra clase. A partir de acá ya podemos empezar a programar, que sería la parte siguiente. Listos, una vez que tenemos nuestro diseño, ya hay que empezar a programar. Entonces en mi caso voy a utilizar el IDE Clio, se lo recomiendo. Entonces vamos a ponerle números racionales a nuestro proyecto. Creamos el proyecto. Aquí vamos a crear el proyecto. Vamos a ordenar aquí un poco. Cuando se crea el proyecto se crea con estos archivos básicos, el CMake list, que básicamente es donde vamos a definir la configuración de qué archivos pertenecen al proyecto de C++ y por el cual vamos a indicarle al compilador cuáles son los archivos que tienen que ser compilados para generar nuestra aplicación. Tenemos el main.cpp, que básicamente es el archivo donde vamos a correr nuestra aplicación. Bueno, es el archivo principal de entrada para correr nuestra aplicación. Muy bien. Una vez que tenemos esto, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro diseño y decir, ok, ¿qué necesitamos acá? Acá necesitamos dos archivos principales, que es el archivo que va a denominar la clase racional. Acá hacemos nuevo archivo. En Clion es súper fácil porque nada más ponemos racional y automáticamente nos hace los dos archivos acá. Muy bien, nos hizo los dos archivos, racional.h y racional.p. Nos devolvemos al CMakeList. Tenemos que compilar estos tres archivos para generar nuestra aplicación en C++. Entonces vamos a borrar esta línea y vamos a configurar nuestro CMake. Yo ya tengo el código prehecho, entonces vamos a utilizar el código que ya tengo aquí. Y bueno, voilà, aquí está. ¿Qué es la línea 6? Bueno, le estamos diciendo que en esta variable, que se llama archivos de fuente o source files, vamos a tener tres archivos que vamos a compilar en este mismo configuración, que va a ser main.cpp, que ya dijimos que es el main del proyecto, o el main donde vamos a correr nuestra aplicación, y dos objetos, o más bien, perdón, dos archivos de un mismo objeto que se llama racional. Uno vendría siendo el .cpp, que es la implementación, y el .h, que vendría siendo la plantilla de nuestra implementación. Esto lo vamos a compilar bajo esta variable. Entonces, el add executive lo que nos permite es decirle a nuestro compilador, ok, tenemos nuestro aplicación se va a llamar números racionales y vamos a compilar lo que tenemos en esta variable, que son estos tres archivos. Una vez definido esto, vamos a activar aquí el Enable Auto Reload para que automáticamente se actualice cada vez que agregamos una nueva clase. Tenemos estos tres archivos. Voy a mover este archivo a la derecha para tener una mejor visión de lo que vamos a hacer. A la derecha tenemos la implementación de la clase. A la izquierda tenemos nuestra plantilla. Nos vamos al diseño. Tenemos dos propiedades, numerador y denominador, de tipo entero. Entonces hacemos esto, numerador y denominador.
Estas son nuestras dos primeras propiedades. Esto lo podemos simplificar si queremos hacer más sencillo nuestro código en una sola línea. Muy bien. Una vez que tenemos nuestras propiedades, nos vamos al diseño, tenemos que hacer constructores. Nuestros dos constructores, el default y el básico. ¿Ok? Vamos a hacer nuestro primer constructor. Para hacer constructores en Clio es súper sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un comando que nos permite hacer ciertas tareas repetitivas que no es necesario estarse aprendiendo. Igual NetBeans tiene, Eclipse tiene y Visual Studio tiene para autogenerar este tipo de código. Si usan Clio, pueden irse al link que dejé en el, en el, en el tutorial del proyecto, en la parte de material de referencia, y aquí pueden ver cómo generar, ya sea para Mac o si es para Windows, Linux, etcétera. Por ejemplo, en Linux, en Windows, ustedes con Control más Shift más D pueden generar ese mismo menú. Entonces vamos a generar el constructor. Son dos constructores que vamos a generar, uno default y uno básico. Vamos a hacer el default primero. Entonces, el default se caracteriza por no tener parámetros. Para entender qué es un constructor, se van al tutorial en la parte de funcional objetos. En la parte de objetos, vamos a ir acá y van a la parte donde dice constructores. ¿Ven? Aquí está. Por aquí está. ¿Qué es un constructor? Bueno, un constructor básicamente es una función que nos permite inicializar el objeto que estamos definiendo. En este caso, se caracterizan por varias cosas. Una de las más relevantes es que se llaman exactamente igual que la clase que estamos definiendo. Otra característica es no tienen tipo de retorno, por lo tanto no retornan valor, no pueden ser heredadas y lo más importante, tienen que ser públicas. ¿Okay? Entonces, si nos vamos a nuestro archivo generado, nuestro código generado del constructor, aquí tenemos el constructor y lo vemos que el constructor que generamos se llama igual que la clase, y aparte de eso no tiene parámetros. ¿Por qué no tiene parámetros? Porque este constructor es nuestro constructor default. Constructor default. Ok, ¿qué es un constructor default? Bueno, el constructor default se caracteriza por varias cosas. Número uno es, si ustedes no lo definen, su compilador automáticamente se lo va a definir. Eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Y número dos, lo utilizamos para inicializar propiedades o atributos de nuestra clase, que más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, a partir de ahora en este curso, siempre metemos un constructor default en cada una de nuestras clases. Luego, si por alguna razón se agrega otro constructor que no es el default, el compilador no necesariamente le crea el constructor default. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer constructor. Como ven, una vez que yo autogeneré el código acá, automáticamente me creó el sistema el correspondiente implementación de ese constructor en el archivo CPP, que viene siendo la implementación de nuestra clase. Siguiente constructor que vamos a hacer, constructor básico. ¿Qué es un constructor básico? Bueno, vamos a generarlo. Va a ser el que contiene nuestras dos propiedades. Así es como voy a definir yo mi constructor básico. Un constructor básico se utiliza para poder inicializar una clase con información o con valores que yo ya quiero transmitir de una vez a mi objeto. ¿Okay? Entonces ya tenemos dos constructores y automáticamente se generó también el código en nuestra implementación. ¿Qué sigue? Bueno, como ven, estas dos métodos están definidos dentro del aspecto público, y estas propiedades, sin definir explícitamente qué son privadas. ¿Okay? Entonces, ¿qué siguen? Siguen los otros métodos que tenemos definidos en nuestro diseño.
Vamos a hacer el primero, calcular el máximo común denominador. Nos dice que para calcular el máximo común denominador va a retornar un tipo entero. Entonces, y esto es muy importante, como dijimos al inicio, es privado. Entonces, al ser privado, vamos a meterlo arriba. Métodos privados. Entonces, vamos a decir que es un tipo entero. Vamos a decir que se llama calcular máximo común denominador y que entran dos parámetros. Entra un parámetro que se denomina numerador y un parámetro que se denomina denominador. Las variables las comprimí en numerador, num, y en denominador, den. Entonces tenemos ya nuestro método. Ok, como ven, este no se ha autogenerado, entonces hay que autogenerarlo. En Clion es muy sencillo, nada más le doy acá y él automáticamente me crea el método a la derecha. Siguiente método que ocupamos agregar, simplificar fracción, que es de tipo void. Entonces ese sí es público, entonces lo vamos a meter acá. Métodos públicos. Entonces tenemos que es de tipo void, que se llama simplificar fracción, y que le entra un objeto racional, o sea, de tipo racional, y lo más importante, tiene un ampersand. Recuerden que lo que mencioné hace unos minutos, que se le va a pasar por referencia. Es una función que pasa parámetros por referencia. Entonces vamos a ponerle al método, perdón, a la variable fracción. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro método público que se llama fracción. Algo importante antes de que se me olvide, este método es de tipo static. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el valor. Una vez que no va a cambiar, una vez que se genera, que estamos ejecutando, va a ser lo mismo siempre a través de toda nuestra aplicación. Entonces vamos a definirlo de tipo static. Volviendo al método que acabamos de hacer, simplificar fracción, ya lo tenemos, hay que generar el código. Aquí está el código autogenerado. Muy bien, ya tenemos el método simplificar fracción. Otro método importante es suma de fracciones, que es de tipo racional. Entonces generamos el método de tipo racional, suma de fracción, que entra un parámetro que es racional, pero es diferente del anterior, no va a pasar por referencia. Entonces racional nos lleva el ampersand fracción. Muy bien, ya tenemos hecho este método, lo vamos a autogenerar. Si ustedes quieren generarlo ustedes manualmente, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, solo que es más simple para desarrollar más rápido. Y finalmente tenemos otro método que se llama obtener string, que es de tipo std. Entonces vamos a generar el método obtener string, que es de tipo std string, que es parte de la librería std string, es parte de la librería estándar de C++. Entonces vamos a poner std string, perdón, se llama suma fracción, se llama obtener string. Ajá, punto y coma. Listo, muy bien. Vamos a generar y vamos a importar el tipo string para tener este método funcional. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué hace cada uno de estos tres métodos. Hasta ahí todo muy bien. Ya vamos avanzando. Perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, siguen los métodos get, set. ¿Qué son los métodos get, set? Bueno, ya dijimos que nuestras propiedades numerador y denominador son privadas, o sea, solo funcionan en esta clase. ¿Qué pasa si yo quiero tener acceso a esas propiedades externas a la clase? Bueno, necesitamos hacer métodos que nos permitan tener acceso hacia afuera de esas propiedades. ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, los get y set. ¿Cómo los genero? En Clion es muy fácil. Nada más le doy generar get y set. Selecciono cuáles son las propiedades que quiero generar get y set y voilà, nos genera las propiedades get y set para denominador y numerador, que son los get y set que necesitamos generar. Y automáticamente también nos genera el código en
esta parte de la clase para implementarse. Muy bien, ya tenemos generado nuestra plantilla de clase. Ya podemos cerrar acá y continuar trabajando directamente en nuestra plantilla, en nuestra implementación. Primera clase que hay que desarrollar, o primer método que hay que desarrollar el código, calcular máximo común denominador. Yo ya tengo el código prehecho de cada una de estas funciones, nada más voy a enfocarme en ciertos temas y ustedes analizan el algoritmo y el código que yo implementé. Entonces, vamos a generar el máximo común denominador. Esta clase o este método en particular tiene algo que voy a mencionar que es bastante importante. Bueno, lo primero es un método que retorna un número entero. ¿Ok? Recibe números enteros, numerador y denominador. Tenemos una variable que va a ser el resultado. A mí siempre me gusta poner una variable que demuestre el resultado, pero esto se puede hacer incluso más simplificado. Pero para efectos de este laboratorio lo voy a dejar así. Tenemos un if que va a preguntar si denominador es igual que 0, hace esto. Si no, hace esto. Esta funcionalidad en particular está interesante. Voy a hacer un paréntesis acá porque se me acaba de olvidar un punto importante ahora que veo si denominador es igual que 0. Si nos vamos a las instrucciones del tutorial, teníamos un punto importante acá. El valor de b siempre debe ser diferente de 0 y donde a y b son números enteros. Acá podemos hacer algo utilizando nuestro constructor default, que lo mencioné hace unos minutos atrás. Lo que podemos hacer es decirle a nuestro constructor default que nos inicialice el denominador y el numerador con, con valores predeterminados. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a nuestro constructor que setee el numerador como 0, ¿verdad? Y setear el denominador como lo menciona acá, algún número diferente de 0. Vamos a poner 1. Con esos valores vamos a inicializar nuestro numerador y denominador. Ya, volviendo otra vez al método que tenemos acá. Entonces, si el denominador es igual a 0, entonces hace esto, que es una asignación al resultado del valor numerador. Si no, hace esto. ¿Qué es esto? Carga el resultado con la misma función, o sea, se está llamando la misma función. ¿Qué es esto? Una función recursiva. Esta es una función recursiva. Para que ustedes vean que es una función recursiva, se van al instructor, a las instrucciones de funciones, específicamente en la parte de recursividad. Recursividad. ¿Qué es recursividad? Una función recursiva es una función que se llama a sí misma, ya sea directa o indirectamente a través de otra función. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, bueno, excepto el main no se llama recursivamente, no hay que llamar el main recursivamente. Utilizamos este tipo de función para solventar o resolver problemas que son repetitivos e iterativos a veces. La forma más sencilla de hacer esto es resolver un problema simple, ¿verdad? Sin una función recursiva, y ya iterativamente, cuando yo hablo iterativo es que se repite varias veces sobre sí mismo, entonces se llama tantas veces para llegar a un punto ya mínimo, en donde el return va a ser el punto de salida de la función recursiva. O sea, es un ciclo que se repite tantas veces hasta llegar a un punto X que ustedes definen. En este caso, nuestro punto X es este, cuando el denominador es igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cada vez que se llama la función calcular máximo común divisor con los valores dentro del numerador y del denominador, siempre que el numerador tenga un valor, siempre que el denominador tenga un valor diferente de 0, va a estar calculándose ese ciclo hasta llegar a un punto en donde el denominador es igual a 0 y se sale
la función recursiva, pero eso va a continuar si es en caso contrario. Otro punto aquí importante es este símbolo de porcentaje, que es, vamos a llamar, uso de una operación, perdón, con símbolo de porcentaje. Este símbolo lo que hace es sacar el residuo de una división. Entonces, si ven cómo calcular el máximo común denominador, van a notar de que eso es uno de los puntos importantes. Es muy, muy útil. Entonces, esto tienen que tener en cuenta para desarrollar esta función. Siguiente función que tenemos que desarrollar, simplificar la fracción. Entonces, tutorial para simplificar, ya tengo el código aquí definido. Esto es básicamente suma y resta de variables, suma, división de variables, más que todo división de variables. Entonces, la instrucción en la línea 30 lo que nos indica es que vamos a determinar el cálculo de del máximo común divisor. ¿Ok? Ojo, este método ABS o ABS lo que va a hacer es retornar el valor absoluto de lo que se le está pasando. Es parte de la librería MAT. Automáticamente deben considerar esto. Para calcular el numerador, es básicamente la fracción, obtener el numerador de la fracción y dividirlo con el número del máximo común divisor. Y el denominador es obtener el denominador de la fracción, dividirlo entre el número máximo común divisor. Así obtienen la simplificación tanto del numerador como del denominador. Finalmente, una vez que obtienen esos valores, se los setean o los asignan a las propiedades del numerador y del denominador de la fracción. Esto con el fin de actualizar el valor que tenía las propiedades numerador y denominador del objeto en donde está en ese momento. La siguiente la siguiente operación que hay que desarrollar es suma de fracción. Ya tengo aquí el código definido. Entonces no voy a ir mucho en detalle en las operaciones, porque ustedes lo verifican, pero para obtener el numerador es la multiplicación del numerador por el denominador y sumarlo al denominador por el numerador, ¿ok? Posterior a eso, para obtener el denominador, lo que tenemos que hacer es multiplicar el denominador por el denominador de la fracción A y de la fracción B, ¿ok? Cuando ven que este no tiene fracción, es porque no le estoy pasando veámoslo así, sin la variable, sin el objeto fracción, hace referencia al objeto en sí, en donde estoy en ese momento, y este que tiene fracción al inicio hace referencia al que le estoy pasando por parámetro. Tienen que tener eso bien claro. Una vez que tengo esos dos nuevos, seteo esos dos nuevos valores para la fracción que estoy calculando, tengo que simplificarlo nuevamente. Entonces mando a simplificar esa fracción nueva que estoy obteniendo ahí. Finalmente, el otro método que hay que generar es obtener string, que lo que hace este método es ayudarnos a retornar por medio de esta función el resultado de el numerador y el denominador en un punto en específico. Algo importante que quiero que noten es el toString. Como numerador es de tipo entero, porque nuestras propiedades son de tipo entero, y lo que queremos retornar es un resultado en un string para luego pintarlo en pantalla, hay que castear o convertir nuestra variable entero en string. Para convertir esto en string utilizan esta directriz de C++, y igual hay para todos los lenguajes directrices para castear valores de un tipo a otro. En este caso es toString, y lo que hace es convertir lo que está dentro de ahí, que es un número, a un string, para posteriormente cargar un resultado que es de tipo string y devolverlo.
Listo, ya tenemos nuestra clase racional con sus implementaciones. ¿Qué sigue? Bueno, sigue el código del main. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, lo primero que ocupamos es importar nuestra clase que se llama racional.h. De esta forma, si nos vamos al diseño, estamos llamando del main.cpp nuestra clase racional, que es veamos así, la plantilla de nuestra implementación. ¿Ok? Está ahí todo muy bien. Yo ya tengo el código definido. Ustedes pueden irse al repositorio y descargar el resultado. Ok, muy bien. Ya tenemos el código. Ya lo voy a explicar paso a paso. Aquí hay que convertir otra función a static. Ya la convertí a static. La de simplificar fracción también habría que convertirla a estática. Ok, tenemos el código. Ya el código está aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es correr esto como está. Vamos a compilarlo. Vamos a correrlo. Y listo. Ya me dio el resultado. Dice, la simplificación de la fracción 20 entre 8, aquí están los valores 20 entre 8, es 5 sobre 2. Y la simplificación de la fracción 10 sobre 4 es 5 sobre 2. ¿Ok? El resultado de sumar 5 sobre 2 más 5 sobre 2 es 5 sobre 1. Si nos vamos al resultado de este sistema, entonces concuerda plenamente, entonces nuestro sistema está funcionando como esperamos. Ya tenemos el punto de comparación. Vamos a explicar paso a paso qué es lo que ocurre aquí. ¿Okay? Voy a explicarlo utilizando la opción de depurar o debug. Cuando ustedes escuchen debug en su IDE, significa que va a ir paso a paso revisando a ver qué es lo que está ocurriendo en cada una de las operaciones de su sistema. También pueden verificar qué es lo que ocurre en cada uno de sus puntos. Pero para llegar a eso, lo que vamos a agregar es un breakpoint. Yo lo pongo acá en esta sección que está a la par del número de la línea. Le doy un clic y automáticamente se me pone en rojo. Eso significa que mi compilador, o perdón, mi IDE va a detenerse en este punto para evaluar lo que está sucediendo. Utilizando este simbolito que está acá, vamos a depurar nuestra aplicación. Listo. Si ustedes ven, el debugger está llegando. Vamos a aquí. Ok. Ahí llega el depurador, llega el debugger, llega a la línea 5, que es la primera línea. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la línea 5? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que creen que está ocurriendo? Vamos, a través de nuestro constructor principal, vamos a cargar dos valores, el numerador y el denominador de la fracción a, que es el primer objeto que estamos definiendo. Entonces, con este simbolito que está acá, vamos a entrar, con este vamos a saltarnos, digamos, entrar a una función. Como queremos ver qué es lo que está ocurriendo, vamos a entrar. Pum. Entramos. ¿A dónde estamos? En el constructor default. ¿Qué es lo que va a hacer el constructor default? Pues va a setear o va a cargar las propiedades iniciales con los valores que le estamos pasando en este momento, que es 20 y 8. Muy bien, vamos a avanzar. Listo. Ya cargamos el primer objeto con el valor 28. ¿Qué es lo que va a hacer la fracción b? Bueno, lo mismo. Vamos a ir a utilizar nuestro constructor default para cargar los valores 10 y 4. No voy a entrar ahí porque es exactamente lo mismo que ocurrió cuando definimos la fracción a. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando vamos a definir la fracción aux? ¿Cuál de los constructores se va a disparar? Como no le estamos pasando nada por parámetro, nuestro constructor que se va a disparar en este momento para instanciar el objeto fracción auxiliar va a ser nuestro constructor default. Veámoslo. Entramos y llegamos al constructor default en donde vamos a setear los valores iniciales 0 y 1 que habíamos definido como los valores default en este momento. Entonces llegamos y ya tenemos nuestros tres objetos que queremos de tipo racional. Abrámoslo para comparar. Como lo estamos depurando, podemos hacer esto paso a paso. Podemos ir viendo lo que está ocurriendo en cada uno de los pasos del sistema. Fracción A.
tiene el numerador cargado con 20 y el denominador con 8. La fracción B tiene el numerador cargado con 10 y el denominador con 4. Eso lo logramos gracias al constructor principal. Y la fracción auxiliar tenemos el numerador 0 y el denominador con valor 1, que lo logramos gracias al constructor default. Ok, esto es un texto, ahí no vamos a hacer nada más. El texto se va viendo en la consola, aquí, ¿lo ven? En un tab de consola, donde volvemos al debugger. ¿Qué es lo que vamos a mostrar aquí? Bueno, vamos a mostrar cuál es la fracción que está en ese momento a la cual le vamos a hacer la simplificación. Aquí vamos a obtener el string, vamos a utilizar este simbolito para continuar dentro del método obtener string. ¿Qué es lo que va a hacer el obtener string? Bueno, muy sencillo, ya lo dije hace un rato. Lo que va a hacer es obtener el valor de get numerador, o sea, vamos a obtener el valor que tiene numerador en ese momento, que si nos vamos aquí, el valor que tiene numerador es 20 y el valor que tiene denominador es 8. Eso lo vamos a cargar en resultado. Recuerden que get numerador es de tipo entero y hay que convertirlo, y lo mismo que get denominador es de tipo entero, hay que convertirlo a string, porque lo que vamos a devolver es un string. Para eso utilizamos el toString. Entonces el toString y nos va a ayudar a hacer esa conversión a tipo string. Y si vemos el resultado, lo que nos va a devolver es un string, una línea de caracteres, en donde dice 20 sobre 8, que es básicamente nuestra primera fracción. Y aquí lo que queremos mostrar es simplemente, ok, ¿qué es la fracción que vamos a evaluar? A simplificar. Entonces nos vamos a la consola y dice, vamos a simplificar la fracción 20 sobre 8, que es nuestra primera fracción. Devolvemos al debugger, vamos por simplificar fracción. Simplificar fracción ya dijimos que es un método de tipo void, o sea, no devuelve nada, pero recuerden que tenemos el ampersand que nos indica que el valor que va a pasarse a la fracción A, el objeto que se va a pasar a la fracción A, va a ser por referencia. Eso quiere decir que si el objeto fracción A que estamos pasando al método simplificar fracción, y si ocurre un cambio de los valores de fracción A, se va a ver reflejado hacia afuera. O sea, va a salir por ahí. Si lo que ocurra dentro de ese método y que cambie la fracción A, se va a ver reflejado. Ok, entonces vamos a entrar a ese método. Vamos a usar esta flechita para entrar. La primera verificación que se hace es numeradores diferentes de 0. Vamos a ver la fracción. Dice numeradores diferentes de 0, correcto. Entonces entramos. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a calcular el máximo común divisor. Entonces entramos al máximo común divisor. Y bueno, pasamos a los gets, perdón. Y ahora sí, estamos en el método de calcular máximo común divisor. Resultado es igual a 0. Estoy inicializando la variable resultado con 0. Recuerden que esto es una función que se va a llamar a sí misma, o sea, es de tipo recursivo, entonces va a quedarse ahí hasta que logre llegar al punto final, que es denominador igual a 0. Como ven, denominador es 8. O sea, va a hacer tantas operaciones posibles hasta que denominador sea igual a 0. Hagámoslas. Entonces vamos acá, él vuelve a llamarse, denominador sigue siendo 4, va a ir bajando, porque está haciendo operaciones. Recuerden el símbolo de módulo para sacar el residuo de la división. Esto es una división y se obtiene el residuo. Sigue entrando. Aquí ya pueden ver que el denominador es igual a 0. Entonces ahí sale a ese punto. ¿Lo ven? Sale y termina con todavía está el denominador igual a 4. Ahí sigue haciendo cálculos hasta que llega a encontrar el número máximo común divisor, que es 4. Ahora, bueno, ahí el numerador es muy sencillo. Obtenemos el numerador de la fracción del objeto que está acá y lo dividimos entre el número máximo común divisor. Aquí podemos pasar. Aquí también podemos hacer el mismo proceso, solo que con el denominador. Y ya tenemos el numerador y el denominador con nuevos valores, 5 y 2. Entonces, esos son los valores ya resultantes de la simplificación de fracción. Nuestra fracción original era, si lo vemos acá, es 20 sobre 8. Pero la fracción simplificada
vendría siendo 5 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que actualizar esta fracción que teníamos inicialmente por estos dos valores. ¿Cómo se logra? Bueno, utilizando los sets para actualizar la fracción. Entonces, utilizamos los sets, pasamos a cada uno y listo. Ya tenemos nuestra fracción 5 sobre 2. Seguimos. Ya tenemos el resultado final de la simplificación de la fracción A. Entonces pasamos acá usando el obtener toString. Vamos a la consola y tenemos la simplificación de la fracción 20 sobre 8 es 5 sobre 2. Ok. Se hace lo mismo con la fracción B. No voy a entrar a ver la fracción B. Se hace la simplificación igual a la fracción B y se da el resultado de la fracción B. Aquí está. La simplificación de 10 sobre 4 es 5 sobre 2. Hasta ahí todo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, sumar las dos fracciones y asignarlas a la fracción auxiliar que nos va a contener el resultado de la suma de A y B. Entonces, para hacer esa sumatoria, ponemos la fracción A, la vamos a sumar a la fracción B. Entonces, el objeto A le vamos a pasar al método suma fracción, le vamos a pasar la fracción B. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, entramos al método sumar fracción. Ahí está, sumar fracción. Vamos al debugger. Tenemos esto. Esto es lo que quiero que presten atención. This y fracción. This hace referencia al objeto en donde yo estoy en ese momento. Como estoy en la fracción A, entonces eso quiere decir que this pertenece a la fracción A. Y el método fracción que le estamos pasando por parámetro viene siendo la fracción B. ¿Lo ven? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar el contenido de la fracción A más el contenido de la fracción B. Para hacer eso, hacemos estos cálculos matemáticos que ya los mencionamos hace un momento a la hora de definir, que es básicamente el numerador por el denominador más el denominador de la fracción A por el numerador de la fracción B. Y listo, actualizamos el resultado con el valor en ese momento de esta ecuación o esta sumatoria, esta multiplicación y suma de estas operaciones matemáticas. Hacemos lo mismo con el denominador. Y finalmente, una vez que tenemos el resultado, si nos vamos, ven que se creó otro objeto, resultado, que es el auxiliar. Es donde estamos guardando el resultado de esa suma. El resultado es 20 sobre 4. Hasta ahí está bien, pero habíamos dicho que es 5 sobre 1 el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, simplificar el resultado nuevamente. Para eso llamamos a nuestro método simplificar fracción. No voy a entrar a simplificar fracción porque ya lo vimos anteriormente. Entonces el resultado final es 5 sobre 1. Ese resultado lo vamos a retornar y lo vamos a guardar en nuestra fracción auxiliar. Recuerden que nuestra fracción auxiliar, aquí están todas nuestras fracciones, nuestra fracción auxiliar estaba inicializada con el método default 0 sobre 1. Al asignarle el resultado va a ser 5 sobre 1. Entonces seguimos y aquí vamos a hacer el resultado final y vamos a mostrar en pantalla. Y aquí está el resultado de 5 sobre 1. Muy bien, así es como funciona este ejemplo. Ustedes tienen que hacer el resto de operaciones, el de resta, el de multiplicación y otras más que están definidas en el laboratorio, pero es básicamente una continuación de estos pasos. Aspectos importantes a tener en cuenta, ojalá utilicen el Clio y puedan hacer debug de sus aplicaciones para entender un poco más cómo es que funciona cada uno de los pasos que ustedes están desarrollando. Muy bien.